estamos viendo algunos principios generales de cómo debe ser gobernada una iglesia. Y recordemos que ya hemos dicho que un gobierno bíblico nos ayudará a ser una iglesia cada vez más saludable. Por lo tanto, necesitamos conocer cuáles son estos principios generales que la Biblia tiene. 1, ya hemos visto que Cristo es la cabeza. 2, que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. 3, que los apóstoles son el fundamento. Ellos nos han dicho qué es lo que la iglesia debe profesar, qué es lo que la iglesia debe hacer, qué es lo que la iglesia debe hacer, no porque fue algo que nació de sus mentes, mas sí fue dado por el Espíritu Santo en nombre de Cristo. Ya hemos visto que los apóstoles en cada iglesia local ordenaron a unos oficiales que iban a ser los oficiales permanentes en la iglesia, es decir, los ancianos. A la misma vez, la Biblia nos dice que como ayudantes de los ancianos están los diáconos. Recordemos el texto de Filipenses 1:1. El apóstol Pablo le escribe a los santos que están en Filipo con los obispos y diáconos. Ese mismo texto nos recuerda el principio que hemos visto, que el gobierno que la Biblia estipula, la voluntad de Cristo es que sea por un cuerpo de ancianos, y como en este caso dice en Filipenses 1:1, por un cuerpo de obispos. En la Biblia no se habla nunca de el obispo de la iglesia tal, no, sino obispos, ancianos, pastores. Hay un texto en Apocalipsis que algunos usan como justificación para el monoobispado, y es cuando el Señor Jesucristo le dicta a Juan las cartas, y en cada una de las cartas él dice: escribe al ángel de la iglesia tal, y se cree que el ángel es el pastor. Bueno, realmente es un texto un poco difícil de interpretar. Está escrito en el lenguaje del Apocalipsis, que no es el lenguaje más fácil de comprender. Por lo tanto, yo no puedo poner por encima de textos didácticos claros que me dicen que la iglesia debe ser gobernada por ancianos u obispos, poner unos textos que están escritos no en un lenguaje didáctico, sino apocalíptico. No estoy diciendo que vamos a despreciar lo que Apocalipsis dice, pero en términos de doctrina, entonces debe prevalecer aquellos libros que fueron escritos precisamente para sentar y establecer doctrina, o en un lenguaje didáctico. Junto con los ancianos, entonces, la Biblia nos menciona a los diáconos, los cuales no son dados como gobernantes, sino como asistentes de los pastores. Y luego vamos a avanzar mucho, o más bien vamos a profundizar en este tema del diaconado, porque es un tema muy importante. Los diáconos no son dados como gobernantes, pero sí como ayudantes de los ancianos, especialmente en aquellos aspectos materiales y de misericordia que la iglesia debe practicar, y esto vamos a verlo luego. Y por último, encontramos a la asamblea de los miembros. La asamblea de los miembros, sin los cuales no hay iglesia. Si no hay ovejas, entonces no hay pastor. Si no hay una congregación, no hay personas a quienes supervisar. La asamblea se convierte en la base de la iglesia, y ella misma es importante. Luego también vamos a profundizar en ese tema. Quiero enfocarme, así como expliqué
por cierto tiempo el tema de los apóstoles, quiero enfocarme un poco en el tema de los ancianos, en el tema de los diáconos y en la importancia de la asamblea o de los miembros. Entonces vamos a enfocarnos en el tema de los pastores. Como dije antes, en el tiempo apostólico, los mismos apóstoles ordenaban a los ancianos, o los apóstoles enviaban a unos emisarios apostólicos, como en el caso de Timoteo, Bernabé, para que ellos se encargaran conforme a la norma que los apóstoles daban, inspirados por el Espíritu Santo, a los ancianos. Una vez que los apóstoles no están, entonces la iglesia, ¿cómo elige a sus pastores? Bueno, los elige con base en las instrucciones que los apóstoles dieron. Y ellos, especialmente Pablo, en sus cartas escribe cómo es que ellos deben ser elegidos. Vamos a ir, por favor, vamos a ir a Timoteo, primera carta, capítulo 3. Verso 1. Estas son las instrucciones apostólicas que son legislación para la iglesia, y que toda iglesia que sea bíblica, al momento de escoger a un anciano, debe tener en cuenta eso. Debe venir acá y de una forma concienzuda revisar todo esto que está aquí. Si no hacemos esto, estamos en contra de los apóstoles y en contra de Cristo. Si un apóstol de los nuevos que halló llega a una iglesia y él, supuestamente por revelación o por lo que sea, dice que deben ordenar a fulanito de tal como apóstol, como pastor, y la iglesia ni siquiera va a las instrucciones o cualificaciones que la Biblia da, está en contra de los verdaderos apóstoles. Hay que ir a esta es nuestra constitución. Esta es la constitución de la iglesia. Dice Pablo, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es algo bueno desear ser pastor en la iglesia de Dios. Es algo loable, es un privilegio muy grande. Es uno de los honores más grandes el que Dios nos conceda ser ancianos, obispos o pastores de su grey. Dice Pablo, bueno, si algún hombre desea ser obispo, buena obra desea, pero esto no es para todos. Y esto no depende exclusivamente del deseo que un hombre tenga. Un hombre puede desear ser un ave, volar. Por muy fuerte que su deseo sea, eso no significa que lo pueda hacer. Un hombre puede desear ser un pastor u obispo, pero eso no significa que necesariamente lo deba hacer. Pablo dice, ok, los hombres que desean ser pastores, tengan presente esto: no todos pueden ser pastores. Es necesario que el obispo sea. Y entonces aquí él da una lista de cualidades o cualificaciones para que la iglesia lo pueda ver en sus hombres y entonces tenga una guía precisa de quién puede o no ser anciano, pastor u obispo. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa esto de irreprensible? Textualmente significa que no puede ser apresado por ninguna falta, que no puede ser llevado a la cárcel por alguna falta. Es un hombre íntegro. Es un hombre que en su caminar cristiano ha tenido un testimonio ejemplar. Recuerden que un pastor es guía. Bueno, ese es el concepto que la Biblia tiene. Cuando la Biblia habla de pastor, toma esto de la analogía
de la vida agropecuaria de Israel, que estaba acostumbrada a tener rebaños de ovejas guiadas por un pastor. Él las conduce para que tomen agua, las conduce a los buenos pastos, la libra de los lobos. Entonces, siendo que la función del pastor es guiar y que las ovejas siguen en pos del camino que el pastor traza, oiga, esa es una responsabilidad muy grande, ¿no? Demasiado grande. Y como es una responsabilidad demasiado grande, porque no se trata del rebaño ni del presidente ni del rey, se trata del rebaño de Dios. Y si yo guío mal o le hago daño a ese rebaño, me estoy metiendo es con Dios mismo. Y meterse con Dios o caer en las manos del Dios vivo es una cosa terrible. Esa es la razón por la cual Pablo dice, el hombre que anhela ser pastor debe ser irreprensible, no puede ser apresado por ninguna falta. Los vicios de la carne no se deben ver en él. Los vicios de carácter no se deben ver en él. Es un hombre que se sabe guiar por la vida cristiana. Eso es lo que significa irreprensible. Sigue diciendo Pablo, marido de una sola mujer. Esta declaración o este requisito, esta cualificación que da Pablo tiene algunas complicaciones, especialmente hoy día. Marido de una sola mujer puede ser interpretado que solamente tenga una esposa a la vez. Recuerden que en el tiempo antiguo algunos hombres, especialmente ricos, tenían varias esposas. La poligamia fue algo permitido por Dios durante muchos siglos en su pueblo. Entonces puede ser interpretado como que, bueno, que el pastor no esté practicando o no viva en poligamia. Pero también puede significar que este hombre no sea recasado, que no sea divorciado y recasado. ¿Por qué? Porque el divorcio, si no es por una causal bíblica, no anula el pacto matrimonial. Entonces, cuando hay separación y recasamiento, este hombre en vida realmente tiene dos esposas. ¿Cuál de las dos es? Es un tema complejo. Algunos dicen esto, y yo me identifico con ellos, que cuando Pablo dice marido de una sola mujer, lo que Pablo dice es que es un hombre fiel. Es un hombre fiel a la esposa que él tiene. Que para él no existe ninguna otra mujer. Es un hombre que ama de corazón puro y completo a su esposa. Es un hombre que no tiene pensamientos, ojos para ver a ninguna otra mujer de la forma como él mira a su esposa. Que cuando va por la calle y ve a una mujer mal vestida, provocadora, este hombre cuenta 1, 2, 3 y aparta su vista. No quiere ser infiel a su esposa. Que cuando en la televisión están pasando, y esto es muy frecuente y es una de las razones por las cuales no se debe ver imágenes de mujeres mal vestidas o desnudas, él inmediatamente lo apaga. Que cuando mira un libro o una revista y allí ve a una mujer semidesnuda, inmediatamente quita su vista. Él es fiel y ama a la mujer de su pacto.
Y yo creo que esto es lo que Pablo quiere decir. Jóvenes que aspiran a ser pastores, un mal matrimonio los puede descalificar. Un mal matrimonio puede descalificar a un pastor. A los jóvenes que están aquí que aspiran a ser pastores, de una forma especial, deben ser muy cuidadosos en la selección que hagan de la señorita que va a ser su esposa. He visto y he conocido a pastores que han sido descalificados por divorciarse de su esposa que le fue infiel. Pero este pastor desde el principio supo y conoció que esa mujer no era lo más ideal para ser la esposa de un pastor. Porque en la iglesia había tenido ya varios novios, era coqueta, vestía mal, se relacionaba con los hombres de una forma inapropiada, era muy confianzuda. Entonces, cuando uno ve una muchacha así, por muy hermosa físicamente que ella sea, por muy bonito que ella cante, hay que ser cuidadosos. Un mal matrimonio puede ser causal de descalificación o es causal de descalificación del pastorado. Hermanos que aspiran a ser pastor, oren mucho. Al momento de pensar en una esposa, oren mucho y revisen bien lo que la Biblia dice debe ser una esposa. En la Biblia se nos dice que una esposa debe ser sujeta. Bueno, hermano que aspira, bueno, eso es para todos los creyentes, ¿no? Pero de una forma elevada, si todo hombre creyente debe ser cuidadoso cuando elige su esposa, un pastor debe serlo doblemente, o más bien alguien que aspire a ser pastor debe hacerlo doblemente. La Biblia dice que una esposa debe ser sujeta a su esposo. Ahora, ¿cómo usted puede conocer si una muchacha en la iglesia que te llama la atención es sujeta o no? Bueno, lo puedes hacer viendo cómo es su sujeción para con sus padres. Una muchacha sujeta a sus padres va a ser sujeta a su esposo. ¿Cómo es la sujeción de esta muchacha a la iglesia y a los pastores? Eso te indicará mucho de si es la mujer más recomendable o no. Pedro dice que debe ser afable, apacible, debe ser dulce en el trato, debe reflejar feminidad, no debe ser áspera, tosca. Bueno, eso usted puede verlo. ¿Cómo? En las relaciones constantes que la iglesia tiene. En medio de esas relaciones de los cultos y actividades eclesiásticas, usted puede estar viendo cómo es ella. La Biblia dice que es una mujer virtuosa, hacendosa, laboriosa, que no es floja, que no se la pasa viendo la televisión, maquillándose y entretenida en los lujos y vanaglorias de este mundo. Pedro dice que no es una mujer coqueta que se preocupa más por el adorno externo, sino por el adorno interno, el ornato de un espíritu afable. Bueno, eso es lo que necesitan ver. Si se dan cuenta, por allí no está ninguno de los estándares que la televisión y Hollywood nos están presentando hoy, ¿verdad? Que mida tanto, que las líneas de su cuerpo midan tanto, que el color de su piel sea así. No. Hay cosas que son más importantes. Un mal matrimonio descalifica a un pastor. Que no se les vaya a olvidar eso. Dice
que un pastor debe ser sobrio. ¿Qué significa esto de sobrio? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Que no debe ser ebrio, o más bien, que actúe con discreción, que es una persona que tiene sus sentidos bien puestos, que es un hombre que medita y reflexiona antes de cualquier acción, que es un hombre aplomado, con los pies puestos sobre la tierra, que no es un hombre emotivo que actúa con base a las emociones impulsivas humanas. Un hombre demasiado emotivo difícilmente podrá pastorear bien, porque él necesitará ser muy sobrio y aplomado al tomar decisiones. Dice Pablo que debe ser prudente. ¿Qué significa esto de ser prudente? Que no es precipitado. Que no es precipitado en el juicio, que no es precipitado en el actuar. Es un hombre que toma en cuenta muchos factores antes de actuar o de tomar decisiones. Es un hombre que es conocido porque no es un necio. No es un necio, es un hombre prudente. No se mete en deudas innecesariamente. No es alguien precipitado. Dice que es un hombre decoroso. ¿Qué significa esto de decoroso? Es un hombre que adorna su vida con la gracia de Dios. Es un hombre en el cual se puede ver el amor de Dios y la belleza de la gracia de Cristo. Dice que es un hombre hospedador. Hospedador significa que es un hombre misericordioso. Es un hombre que se preocupa por el resto. Es un hombre que experimenta compasión y angustia por el necesitado. No es un hombre egoísta. No está centrado en sí mismo. Él quiere compartir de sus bienes y de lo que Dios le da con los necesitados. Su casa está abierta para el extranjero, su casa está abierta para el necesitado. Él sabe que todo lo que tiene no es propio, sino de Dios. Dice Pablo que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Por qué? Porque la función principal de un pastor es ser maestro, predicador, instructor, exhorta, anima, consuela. Un hombre que quiere ser pastor debe ser un hombre con la capacidad de enseñar, transmitir verdades. Y esto de ser apto para enseñar significa que es un hombre enseñable. Es un hombre que aprende. Es un hombre dócil frente a las autoridades y maestros. Es un discípulo. Es como un Josué. Es como un Timoteo que busca primero la compañía de aquellos ancianos que pueden darle instrucción y él aprende y entonces luego él puede ser instructor. Es un hombre que le gusta estudiar. Un hombre flojo para la lectura o el estudio, dudo mucho que tenga la cualificación para ser un pastor.
Un pastor tiene la responsabilidad de conocer cuál es la legislación que ha dado Dios para que él instruya al pueblo sobre el cual Dios le pone. Debe ser un hombre que lee la Biblia, que la ama. Alguien dijo que ningún hombre debe aspirar a ser pastor si como mínimo no ha leído la Biblia 10 veces, completamente. Es un hombre que investiga. Es un hombre que se instruye para luego dar una buena enseñanza. No es de esa clase de hombres que 5 minutos antes de la predicación ora y dice: Señor, tú has dicho, abre la boca que yo la llenaré. Y se para en el púlpito y dice una gran cantidad de sandeces. Dice: no es dado al vino. Esta es otra cualificación. No es dado al vino. Recuerden que en el mundo mediterráneo en el cual Pablo da estas instrucciones, era costumbre y usual tomar vino. Pero algunos se excedían en el consumo del vino. Recuerden que ya hemos visto que en una iglesia en la Santa Cena algunos estaban emborrachándose. El apóstol Pablo, hablándole a las damas, también les dice que no sean dadas al vino. Parecía que existía cierta costumbre en algunas personas de consumir mucho vino. ¿Qué significa esto de no ser dado al vino? Bueno, realmente lo que él quiere decir es al mucho vino. No hay una prohibición para que consuma vino, pero sí dice que no debe ser dado al mucho vino. ¿Qué pasa cuando uno toma mucho vino o cuando uno toma alcohol? ¿Qué pasa con nuestra mente? Se pierde la sobriedad. Ya yo no puedo ser ecuánime, ya yo no puedo ser equilibrado, yo no puedo dictaminar un juicio correcto porque mi mente está nublada. No dado al mucho vino también significa que es una persona que cuida su mente para cultivar un espíritu sobrio y justo, para mantenerse ecuánime, para ver las cosas como realmente son. No hay cosas que embotan su mente. ¿Qué cosas embotan nuestra mente hoy? Además del vino, no pensemos en la marihuana. Yo creo que un cristiano pues no se le da eso, ¿verdad? O el bazuco. Los excesos. Uno de los excesos, la comida. La comida. Cuando yo no tengo dominio propio en lo que como, la comida embota mi mente. Comer mucha grasa o mucha azúcar, muchos dulces, eso embota mi mente y no me deja pensar bien. No hacer ejercicio físico también puede ser causal de que mi mente se embote. Ver mucha televisión me embrutece. ¿Sí? Pasársela en Facebook me entontece. Todas estas cosas son como el vino. Pablo está prohibiendo y él dice que el que aspira a ser pastor no sea dado al vino, o sea, que no tenga hábitos en su vida que lo lleven a un entontecimiento de su mente, que siempre pueda tener una mente despierta, aguda, penetrante, que puede analizar todo bajo juicios correctos. Así que pilas, hermanos, con todas estas cosas y otras más.
Dice que no debe ser pendenciero. El que aspira a ser pastor no debe ser pendenciero. ¿Qué significa esto de pendenciero? Bueno, que no debe tener una propensión belicosa. No debe ser alguien que se enardece con gran facilidad. No debe ser un hombre iracundo. No debe ser un hombre que reacciona de una forma violenta o agresiva ante las adversidades, contrariedades o contradicciones a las que se enfrenta. Que es un hombre tranquilo, apacible, manso. Que ante las ofensas del resto él no se ofende. Tiene un muro protector. Y este hombre ha muerto a sí mismo tanto que las ofensas que le lanzan no le afectan. Ya se dan cuenta que ser pastor no es para todo el mundo. Y no hay una cosa más horrenda. Yo recuerdo una vez fui a una ciudad en la costa norte y pasé por las puertas de un sitio grande que es el eje central de una denominación en la cual yo nací. Y un día pasé por allí en el carro y vi a 5 pastores dándose puño en las puertas, con corbata, su camisita blanca, su pantalón negro, sus Biblias en el piso, dándose puño limpio en la calle, al pie de una autopista. Eso es un espectáculo bochornoso, triste, deplorable, ignominioso. El pastor debe ser un hombre que no es precipitado en responder ante las agresiones. Es como Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, quien cuando le ultrajaban callaba. Ahora, no para todo hombre es esto. No todo hombre puede hacer esto. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y los expertos en griego dicen que esto lo que significa es que no entra al ministerio por plata, que no entra al ministerio por lo que le paguen, que es un hombre que entra al ministerio exclusivamente porque es un llamado, una vocación, una convicción, un deseo honesto, sincero, profundo, permanente de querer servir a Cristo y a su pueblo, independientemente de las circunstancias económicas. No significa esto que las congregaciones no le van a dar el sustento, pero él no es pastor por el sustento que le puedan dar. Y yo sí he conocido a muchos que cuando les han dicho para ver si quieren ser opcionados para pastor, no en nuestra congregación, una de las cosas primarias y más importantes que ellos quieren conocer es cuál es el sueldo. Bueno, eso es a lo que se refiere Pablo aquí. No codicioso de ganancias deshonestas. No entra al ministerio por plata. No es como ese pastor del cual habló Cristo, quien dijo que el pastor asalariado, él solamente está por el sueldo. Pero cuando tiene que enfrentarse con las dificultades de ser pastor, abandona el cargo. Dice que cuando ve venir al lobo, huye y deja a las ovejas. ¿Por qué? Porque es un asalariado. No significa esto, vuelvo a insistir, que los pastores no van a ser sostenidos por sus congregaciones, pero sí significa que ningún hombre aspira a ser pastor
pensando principalmente en el sustento. Y de esto también hay muchos hoy. Hay hombres que se meten al ministerio pastoral porque no pudieron entrar a la universidad a hacer la profesión que ellos deseaban. Que entran al ministerio porque no han podido encontrar un empleo y ven en el ministerio la posibilidad de una fuente de ingresos. Y cuando esto pasa, también es una deshonra para el nombre de Cristo. Y luego dice varios aspectos positivos. Empezó con aspectos negativos, lo que no debe ser, y luego Pablo se concentra en lo que sí debe ser. Y él dice que debe ser un hombre amable. Es lo contrario de un hombre pendenciero, de un hombre peleonero, belicoso. Es un hombre amable. Es un hombre que sabe tratar a las personas, que no las maltrata. Es un hombre respetuoso. Es un hombre que trata respetuosamente y bien a las damas, que no es confianzudo. Es amable, sí, pero no pasa la raya. Es un hombre que cuando va a exhortar y a confrontar, en él se puede ver el amor de Cristo. Es un hombre, como dice Pedro, que siempre está preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros reverentemente. No es como esos hombres que escriben por Facebook y ofenden a todo el mundo y denigran de todo el mundo en nombre de Cristo, de Calvino y la Reforma. No. Es un hombre amable incluso en el punto más complejo de una discusión. Él no se descompone fácilmente. Dice, estoy ciego ya, el verso 3. Es un hombre apacible, tranquilo, no avaro. Él considera que los bienes que le da Dios no son de él y no son para acumularlos. Él depende de Dios y por lo tanto es un hombre entregado. Es un hombre pródigo. Es un hombre que da. Es un hombre que se entrega, que comparte incluso parte de sus bienes. Es un hombre cuyo corazón no está presa de las riquezas. Las riquezas no lo tienen a él. El verso 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa esto de que gobierne bien su casa? Bueno, significa que es el sacerdote de su casa, es el santificador de su casa, es el impulsador del amor en su casa, guía a su iglesia, a su familia para que cada día sean más piadosos. Es un hombre que tiene el devocional con su esposa y con los niños diariamente. Es un hombre que le lee la Biblia a sus hijos. Es un hombre que ora con sus hijos. Es un hombre que prepara a su familia para que domingo tras domingo celebren el día del Señor de una forma piadosa. Es un hombre que está atento a lo que sus niños estudian. Revisa lo que ellos están aprendiendo, porque Él quiere instruirlos en lo que la Biblia dice. Es un hombre que se preocupa por la forma como visten y están hablando sus hijos.
dedica tiempo a su esposa y a sus niños y los instruye en la fe. Si no hace eso en su casa, ¿por qué se ha de atrever a hacerlo en la iglesia? Dice Pablo que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que mientras sus niños vivan en su casa, ellos estén en sujeción a él. Y un caso de cómo es que se da esto lo encontramos en Josué. ¿Recuerdan? En la última parte del libro de Josué, Josué siendo anciano, él le va a dar un discurso al pueblo, y dentro del discurso que le va a dar, él va a exhortar al pueblo para que sirvan al Dios vivo. Y él va a decir: ustedes escojan a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los egipcios en cuya tierra habitaban, o si van a servir al Dios vivo. Pero él va a decirles: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Imagínense a Josué como uno de los padres modernos de nuestro tiempo, que medio tienen autoridad en su casa, porque tal vez la psicología y otros más nos han dicho que uno debe ser amigo de sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que hoy día la recomendación que nos da. Usted debe ser amigo de sus hijos. Recuerdo que en una clase de la crianza de los niños, leí algo en un libro y el pastor comentaba el caso de un niño que en la escuela estaba portándose mal, bastante mal, y los padres, el rector llama a los padres del niño porque ya ellos no lo soportan más. Y el rector llama a los padres y los padres van angustiados: señor rector, ¿qué pasó? Nuestro hijo no había tenido esto, él se portaba bien. Incluso, dice el padre, nos hemos vuelto amigos de nuestro hijo. Y el rector les ha dicho: ese es el problema. Tu hijo en la escuela tiene muchos amigos. En su casa necesita un padre. Y eso es lo que Josué no hizo. No podemos pensar o imaginar a Josué una noche antes de dar este discurso convocando a los miembros de su casa para tener una reunión democrática. Y Josué ahí medio con cierto miedo y una risita como de temor, diciéndole: bueno, mañana yo quisiera levantarme y no sé, he estado como pensando, a ver, no sé ustedes qué piensan. Y los hijos: pero papá, dinos qué es. No, lo que pasa, bueno, yo les voy a contar, es que mañana yo quiero decir que yo y mi casa servimos a Jehová, pero quiero hacer una consulta. ¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Ah, bueno, hay 3 y somos 5. Ok, entonces sí lo voy a decir. No. Josué asumió su responsabilidad como padre y sacerdote de su casa, y él dijo categóricamente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, pero ¿te olvidas que Marcos, tu hijo mayor, adora a Baal? ¿No le permitirás tener una imagen de Madonna en su alcoba? Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Pero Josué, no se te olvida que el otro hijo tuyo le gusta mucho la música de Egipto. ¿No le permitirás que él escuche eso en su casa? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hace un hombre que asume su responsabilidad con su esposa y sus hijos. Y dice Pablo que un hombre que aspira a ser pastor, entonces debe gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeción no significa que luego que se casen ellos, tal vez manifiesten un estado de inconversión, se aparten, no se congreguen más y hagan eso. No, significa que mientras viva en la casa, ellos se sujetan a las reglas del papá de la casa. Que si el hijo dice, supongamos que el hijo tiene ya 20 años, 22 años, consiguió un empleo, ya él gana su propio sustento, colabora incluso para el sustento de la casa, y el hijo dice, bueno papi, yo me voy hoy para una rumba, para una discoteca y regreso a la 1. El papá dice, no. Mientras vivas en mi casa, aquí no me llegas borracho, no me llegas con novias mundanas, y luego de las 10 o de las 9 de la hora que el padre tenga, ni vengas porque no te hablo. Y si quieres andar conforme a tu voluntad, no puedes vivir en mi casa, porque en mi casa hay reglas. Eso es lo que dice Pablo. Es un hombre que gobierna su casa. No un neófito. Neófito, o sea, no un nuevo. No una persona inmadura en la fe. No muy joven. Alguien me preguntaba, ¿cuál es la edad propicia para que un hombre pueda ser pastor? También es un tema de discusión. Pero considerando algunos principios que la Biblia tiene, aunque no nos lo dan en forma de dogma, por ejemplo, los sacerdotes empezaban a ministrar aproximadamente a los 30 años, 30 y pico años. Jesucristo empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años. El apóstol Pablo dice que no debe ser un nuevo, que no debe ser un muchacho, un neófito. Entonces, tal vez lo más recomendable para parecernos un poquito más a estas instrucciones que la Biblia da, lo más recomendable es que no sea menor de 30 años. Pero como digo, no me atrevería aquí a establecer dogma. En el caso de Spurgeon, él empezó a pastorear mucho tiempo antes de los 30 años. Pero Spurgeon fue un caso muy excepcional. Tenía ciertos dones y habilidades y cualidades y carácter que no es común encontrarlo. Alguien dijo que cada 100 años surge un nuevo Spurgeon, o sea, se dan esos casos excepcionales. Entonces es muy posible que ese caso no esté aquí entre los que me están escuchando hoy, ¿no? ¿Por qué no un nuevo? Dice Pablo, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Bueno, en esos pasajes que usualmente se utilizan como una descripción de cómo este ángel se revela contra Dios, dice que Dios lo hizo hermoso, poderoso, lleno de lujos, adornos, y que él, envaneciéndose a sí mismo, llenó su corazón de orgullo, y él se vio tan grande que se puso a la altura de Dios y quiso ser
como Dios. Y eso es lo que pasa con algunos hombres inmaduros cuando se ponen en el ministerio. El ministerio se les sube a la cabeza y se vuelven engreídos, prepotentes. Ni la esposa lo puede soportar porque ya se cree la gran cosa. Entonces, cuando es una persona que tiene cierta madurez en su edad, en su mente, en su conocimiento, en su andar en la vida cristiana, se librará muy posiblemente de este engreimiento. Además, el que va a ser pastor debe ser un hombre que conoce la doctrina bíblica, que conoce la Biblia, que puede defenderla, que puede proclamarla bien. Y eso necesita tiempo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No significa esto que los inconversos e incrédulos todos van a decir, uy, este sí es un gran hombre, esto es lo mejor que hay. No, los inconversos siempre van a aborrecer al que anda piadosamente en el mundo, pero contra él, como dije al principio, no hay nada, no hay una acusación certera. Es un hombre que cuida de su esposa, que mantiene y sostiene a sus hijos, que nadie por la calle dice, mira, él va a ser pastor. Sus hijos andan por la calle descalzos, mal vestidos, mal hablados. La esposa va a la casa del vecino y le dice que su esposo ni siquiera le pregunta si tiene ropa o no. O sea, que no se puede decir contra él nada que sea un juicio certero. Que incluso los inconversos, aunque no gusten del cristianismo, ven en él a un hombre serio. Es un hombre de los que no es de los que piden prestado y no pagan. Cuando uno pide prestado y no paga, y es de esos que dicen, ay hermanito, mira que estoy en una necesidad, ¿será que me puedes prestar 100,000 pesitos? Yo te los pago en 8 días. En 8 días, posiblemente antes, pero él sabe que no los puede pagar. Y a los 8 días no tiene Facebook, no tiene WhatsApp, no tiene celular, el teléfono de su casa está desconectado y no se le encuentra por ninguna parte y deja de congregarse por un mes o más. Bueno, ese hombre no tiene la cualificación para ser un pastor. No es un hombre que miente. O sea, la mentira no es algo que se escuche frecuentemente en sus labios. Es un hombre que prefiere sufrir en vez de mentir y pecar contra Dios. En todo esto vemos que no todos los hombres que se congregan en las iglesias cristianas pueden ser pastores. Pero quiero dar una nota de consuelo. ¿Quién podrá ser suficiente para estas cosas? ¿Quién? Nadie. Nadie. Confiamos en la gracia de nuestro Dios. Y es posible que muchos aquí tengamos ciertas debilidades y flaquezas. Pero Dios nos ha dado el arrepentimiento. Dios nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado la oración. Si hemos estado fallando en algunas de esas cosas, roguémosle a Dios en su gracia que supla esa necesidad, nos perfeccione y esperemos en Él para ver qué es lo que Él quiere. Ningún hombre podría ser pastor si no es por la gracia de nuestro Dios. Ningún hombre podría cumplir con este listado que Pablo da si no es por la gracia de nuestro Dios. Y en Él tenemos perdón y por medio del arrepentimiento y la santificación, nuestras vidas podrán ser lo que Dios quiere
que uno sea. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por todo esto que hemos aprendido hoy. Gracias porque una vez más nos permites acudir a tu palabra, nuestra constitución, nuestra legislación. La mente de Cristo revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Y en ella encontramos la guía segura, el puerto seguro, el norte seguro. Gracias por esto que hemos aprendido. Queremos cada día que tu iglesia visible, la iglesia en la cual nos has puesto, sea más y más como esta iglesia que nos es presentada en las Escrituras. Danos de tu gracia. Perdona nuestra negligencia, nuestra indolencia para ser los hombres y las personas que tú quieres que seamos. Santifícanos y aquí estamos dispuestos para ser usados por tu Espíritu para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.